Hola, mi nombre es Katy Múnera, soy estudiante de la Maestría de Gerencia en Salud de Uniminuto y hoy estaremos hablando de las tendencias en telesalud, especialmente para Colombia, India y Canadá. Cuando hablamos de las tendencias en telesalud, es importante mencionar organismos de orden internacional como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, quienes evidencian que la telesalud es una herramienta esencial para mejorar la calidad de vida, para reducir brechas, para facilitar el acceso a la atención médica, especialmente en aquellos lugares en donde geográficamente la población se encuentra apartada y sin servicios, y para fortalecer aspectos tales como la atención primaria en salud. Es importante tener en cuenta que si bien esta herramienta es fundamental para ese acceso y evitar brechas, también debe conceder garantías adecuadas de la calidad, la seguridad y, por supuesto, la confidencialidad. Cuando analizamos el modelo de India, podemos encontrar que existe una plataforma nacional que es de connotación gratuita y además que es unificada para todo el territorio geográfico. Contamos además en India con dos modalidades. Una modalidad que permite la atención sincrónica en tiempo real entre área rural, desde un centro de salud en donde un enfermero o un paramédico se conecta con un médico general o con un médico especialista. Esto facilita el acceso y la cobertura en salud que tenga pendiente el usuario. Otra de las modalidades va desde casa, en donde cada persona desde su hogar puede conectarse a través de una plataforma liviana, fácil y de bajo costo con el médico general para recibir atención. Esta tecnología liviana y plataforma se implementó desde el año 2020, lo que ha permitido que a la fecha se cuente con más de 115 millones de consultas desde el año en que se implementó. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos concluir entonces que existen unos factores claves de éxito en la India con lo referente a la telesalud, entre ellos que es el gobierno quien lidera de forma centralizada esta modalidad. Asimismo, existe un financiamiento del 100% desde el gobierno. Existen unas plataformas que son sencillas, que son accesibles. Hay un enfoque rural principalmente, de donde mencionamos ya que a través de los centros de salud se realizan conexiones en tiempo real con el médico y con los especialistas, y adicional que ambas modalidades se conectan e integran con la historia clínica. En cuanto a Canadá, es importante mencionar que su gobierno en salud funciona de forma pública, descentralizada y universal, y al igual que en Colombia, cuenta con unos principios básicos que son la accesibilidad, la universalidad, la integralidad, la portabilidad y la administración pública. Para Canadá, cabe mencionar que en el año 2006 se creó un modelo referente de telesalud que estuvo financiado por el Ministerio de Salud de Ontario, y en el año 2020 fue integralmente y formalmente vinculado con cada provincia, y de esa forma se encargaron de coordinar la atención médica a nivel de todas las regiones. Entre esas claves del éxito de la telesalud en Canadá podemos mencionar su objetivo, que como a nivel mundial está el mejorar la atención médica, especialmente en zonas rurales y remotas. Los servicios para la telesalud en Canadá están muy enfocados hacia las consultas médicas por videollamada, el seguimiento de enfermedades crónicas, la salud mental y también la rehabilitación o terapias. Dentro de las modalidades podemos mencionar claramente el paciente especialista, médico-médico o grupo terapeuta.
La tecnología implica el uso de una plataforma que es segura, que es interoperable y que además está integrada con la historia clínica, lo que facilita la unificación de la información. Los usuarios son los pacientes, los médicos de familia, los especialistas, las fisioterapeutas y los psicólogos. Y cuando hablamos de casos, podemos mencionar que más de 1 millón de consultas al año se realizaron antes de la pandemia, lo que nos habla de un sistema que estaba un poco más maduro para ese momento y que no requirió tanta improvisación, dado que ya hacía parte de su herramienta especial para contactarse y suplir necesidades con los pacientes. De forma general, podemos mencionar sobre las tendencias en telesalud para Colombia que existe ya un marco normativo donde podemos referenciar principalmente la Ley 1419 del año 2010 y especialmente la Resolución 2654 del año 2019. En cuanto a las plataformas, podemos también deducir que son plataformas privadas que no son interoperables, que su implementación se ha dado principalmente por las EPS y las IPS que deciden y eligen qué herramienta implementar. Además, es importante tener en cuenta que en los territorios no contamos aún con toda la tecnología o el acceso a Internet que pueda permitir el uso ilimitado y restricto por parte de los usuarios de la población sobre este tipo de tecnología. Cuando hacemos un comparativo entre los 3 modelos, Canadá, India y Colombia, en cuanto a la implementación de telesalud, podemos sacar conclusiones resumidas en este cuadro comparativo, en donde el tipo de iniciativa para Canadá es pública, como se había mencionado, para la India es nacional, gratuita y pública, y para Colombia es mixta, por cuanto podemos hablar de una intervención privada, de una intervención pública, en donde no es responsable 100% el gobierno, sino que existe un apoyo normativo del gobierno. En el tiempo o años de implementación podemos hablar de un Canadá desde el año 2000 se vienen adelantando acciones y programas en torno a la telesalud. En India especialmente desde el año 2019 y en el 2020, donde entró en vigencia la plataforma donde los habitantes se conectan desde su hogar. Y en Colombia desde 2010, como lo mencionamos en la ley, que impulsada por el MinSalud, pues nos ha apoyado y obviamente para el año de la pandemia. En cuanto a la cobertura, en Canadá, pues se habla de una cobertura provincial, pero bastante robusta. En la India de una cobertura nacional, en donde más de 50.000 centros de salud y más de 100 millones de personas han recibido consulta a través de telesalud. Y en Colombia podemos mencionar que hay en la actualidad una expansión que es heterogénea y que depende mucho de la región y del asegurador, es decir, de la EPS o entidad responsable de pago, que asuma el uso de este tipo de herramientas. La población objetivo en Canadá principalmente es la población rural y en esto concuerda con la India y con Colombia, pero también para Canadá están los indígenas, los ancianos y los pacientes crónicos. En la India es importante también que se tiene en cuenta siempre toda esta población alejada y la población en general. Para Colombia, su enfoque está más en aquella población rural, dispersa y usuarios de EPS públicas y privadas que han visto en esta herramienta una ayuda, sobre todo en temas de especialidades o de niveles de atención. Los servicios ofrecidos principalmente en Canadá son interconsultas, salud mental, crónicos y rehabilitación. En la India, medicina general, medicina especializada, salud mental y pacientes que requieren un seguimiento.
Para Colombia es importante la consulta externa, la salud mental, que se ha aprobado especialmente en Antioquia, control prenatal, que ha sido exitoso en el Amazonas y como sabemos en el territorio nacional, cuando tuvimos la pandemia por COVID-19 fue implementada en todo el ámbito y todas sus modalidades. Las tecnologías utilizadas implican plataformas que para Canadá están integradas con la historia clínica y el video HD, para la India con plataformas livianas, app móvil, recetas electrónicas, usan tablets y obviamente son muy fáciles de usar. En Colombia hay videoconsultas, hay llamadas telefónicas, hay apps como Mi Vacuna que sirven como ejemplo en todo lo que tiene que ver la telesalud. En cuanto a la interoperabilidad, esta para Canadá es alta por cuanto está integrado con todos los sistemas clínicos y los registros electrónicos. En la India es media, está en desarrollo con integración de historias clínicas y en Colombia es claro que esa interoperabilidad es baja, media, que se ha convertido en un reto y que hay una enorme falta de integración real entre los actores. El financiamiento para Canadá es a través del gobierno provincial, para la India el gobierno nacional y para Colombia es mixta con recursos públicos y privados y hay una inversión privada que bien cabe resaltar está dada por las EPS y por las IPS. La normatividad para Canadá ha sido un marco claro desde el gobierno provincial. Para la India también existen normas claras desde el Ministerio de Salud Nacional y para Colombia pues contamos con algunas resoluciones y decretos que ya están entrando en marcha. Las limitaciones principales para Canadá están dadas por la conectividad en aquellas zonas muy remotas y donde hay una resistencia inicial a la aplicación de este tipo de herramientas, especialmente por las comunidades indígenas. En la India hay una brecha digital y obviamente hay una falta de alfabetización digital o alfabetización tecnológica, por lo cual incluso se implementaron plataformas de muy fácil uso y multilingües que le permitan en cualquier idioma trabajar esa necesidad en salud y en Colombia su limitación principal pues es la desigualdad territorial, la falta de infraestructura y bien podríamos decir esa falta de cobertura o de iniciativa desde el ámbito nacional, las plataformas que no son públicas sino privadas, la desigualdad entre muchos otros determinantes sociales que bien podrían señalarse. En cuanto al hecho de qué podemos replicar en Colombia, vale la pena señalar en primera instancia una plataforma nacional que sea pública y que sea gratuita, que la teleconsulta asistida sea desde centros rurales, sobre todo en aquellos territorios donde existe gran dificultad para que lleguen los médicos o los especialistas, tener en cuenta que esta labor puede ser desarrollada por personal paramédico, por enfermeras o si existe la disponibilidad del recurso por médico general. También es necesario que la tecnología sea simple y que sea multilingüe para que ello facilite a las personas su uso y el beneficio que puede aportar la telesalud. Que ese financiamiento sea dado a través de recursos públicos y que no corresponda a iniciativas únicamente privadas para que pueda darse un mejor desarrollo y que exista la educación digital comunitaria por cuanto sabemos y conocemos que no existe suficiente alfabetización digital ni entre la población de salud, ni mucho menos entre la población comunitaria y de áreas rurales que requieren el uso y el acceso a este tipo de tecnologías. También podemos mencionar la necesidad de una red nacional de telesalud pública y el desarrollo de apps que con plataformas web puedan ser de índole nacional
Ya hemos visto que en otros países funciona de una forma excelente, que se haga esa integración, por ejemplo, con Mi Vacuna a la historia clínica y de esa forma la información que podamos consultar sea una información trazadora e integral, que exista un soporte especial para esas regiones marginadas o donde el acceso al Internet no es suficiente. Tienen que cerrarse brechas en torno a esos determinantes sociales para que la implementación de modalidades como la telesalud sea una realidad más que un sueño y pueda realmente disminuir esa brecha que existe a nivel de territorios y de personas. Tres conclusiones que encierran esta presentación están dirigidas, uno, hacia la India, que nos muestra que es posible llevar salud con pocos recursos y creo que es un ejemplo que cabe bien para Colombia, en donde los recursos son limitados, en donde existen pobreza y determinantes sociales que efectivamente hacen que el acceso a la salud, si bien es un derecho, no sea una realidad, que se implemente no solo la base legal, sino que esa base legal se vuelva operativa en Colombia para disfrutar este tipo de herramientas. En cuanto a la interoperabilidad, es absolutamente necesario que ésta se dé para disminuir recursos, agilizar atención y tomar decisiones y planes de tratamientos sobre una información o una data que esté centralizada a través de historias clínicas digitales e interoperables y que la telesalud se vea no solamente como una herramienta, sino como un derecho que tienen aquellas poblaciones que viven en territorios remotos, en poblaciones rurales, que se convierta en ese derecho que les permita tener ese acceso a quienes tienen el conocimiento y a quienes tienen la provisión de servicios para que puedan ellos suplir su necesidad y convertirse la salud en una realidad también para ellos.